amigos míos, bienvenidos a la segunda parte de la aventura en Papúa Nueva Guinea, uno de los destinos más soñados de todos estos últimos años. Anoche, una de esas noches en las que otra vez apenas he dormido por la emoción de todo lo que vamos a vivir en estos próximos días. En el primer reportaje en el país navegamos a través del mítico río Sepik para llegar hasta la tribu de los hombres cocodrilo, y allí pasaron muchas cosas, pero tenéis que ver el reportaje. Para llegar hasta el segundo grupo étnico que vamos a documentar aquí en el país, alejados por supuesto de las típicas escenas turísticas preparadas, lo dicho, para turistas, para fotógrafos. Nos alejamos hasta las zonas más remotas para llegar hasta las etnias más aisladas, documentar culturas auténticas. En este caso, no tenemos que atravesar un río, tenemos que sobrevolar unas montañas, y por eso estamos en el aeródromo de Mundhagen, una ciudad que se encuentra en los Highlands, en la zona de alta montaña. Y tenemos ahora mismo un vuelo de algo menos de media hora para llegar hasta la zona de Simbai, donde nos espera la tribu Kalam, conocidos entre otras cosas por su extremo conocimiento, su increíble conocimiento en ecología, en botánica, en zoología, es decir, en fauna, en flora. Algunos apuntan que conocen incluso más allá de los límites del registro de la ciencia occidental, y nos están esperando, así que vamos allá. Aquí. Yeah, the place of the landing is Hemos conseguido aterrizar en las montañas, pero esta vez no ha sido fácil. Nubes altas, nubes bajas, nubes con lluvia. El vuelo es de 15-20 minutos, en teoría, eso nos habían dicho. Hemos estado más de una hora dando vueltas, y estas avionetas, tienes que no son peligrosas, pero bueno, estamos aquí, hemos aterrizado y vamos fuera. Nada más aterrizar ha empezado a llover, con lluvia, las avionetas complicadas y peligrosas. Ya chispeaba mientras que veníamos volando en los últimos minutos, pero es que ha sido aterrizar y corriendo a cubrirnos. Había aquí un recibimiento de decenas y decenas de personas de los primeros poblados. Ahora tenemos como una hora de trekking a través de la montaña, pero está lloviendo, vamos a esperar un poquito. Lo dicho, aterrizamos con las justas, un poco más y la lluvia nos obliga a dar vueltas. Estamos conformando en este caso un equipazo de 6 personas extranjeras, además del equipo local. Gonzalo, que está en la cámara, yo, aquí estamos los dos documentando, pero nos acompañan 4 personas que son de la familia Ojo de Nómada. Como sabéis, es nuestro proyecto, nuestra empresa de viajes. Son 4 esas personas que han estado en cantidad de expediciones, que hemos vivido cantidad de aventuras juntos, y en este caso me han podido acompañar en esta primera misión de exploración aquí en Papúa Nueva Guinea. Y bueno, esta ruta probablemente de aquí a unos meses la tengáis también en Ojo de Nómada. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar el trekking, y además ha dejado de llover. Bienvenidos de esta manera a los Kalam, uno de los grupos étnicos más remotos de todo Papúa Nueva Guinea. Una de esas tribus que más mantienen sus antiguas costumbres y tradiciones ancestrales.
y eso es lo que vamos a documentar a partir de hoy y en los próximos días. Se cree también que los Kalam fueron unos de los primeros grupos étnicos que llegaron aquí a Papúa en antiguas migraciones desde el sudeste asiático. Llegaron hasta estas zonas ya de Oceanía. Hablamos de hace en torno a 40.000 años. Ya que estas migraciones eran a través del mar, porque son todo islas, había que llegar en embarcaciones. Lo primero por descubrir o por conquistar a nivel de territorio eran las costas. Estas costas son sus selvas con sus ríos. Después, en el interior, en este caso de Papúa Nueva Guinea, se encuentran las montañas. Por lo tanto, se cree que los Kalam pudieron llegar hasta estas zonas montañosas huyendo de otras tribus bélicas, otras tribus conflictivas con las que pudieran compartir territorio, con las que pudieran tener guerras tribales en las zonas costeras. De este modo llegaron aquí a las montañas. Durante el paso de los siglos han tenido contacto con otras tribus de las montañas, por supuesto, pero contacto con extranjeros ha habido muy poco, desde hace muy poco tiempo. Os cuento, también los Kalam son una de las tribus, uno de los grupos étnicos que más tarde se ha contactado. Por ejemplo, venimos del río Sepik. Allí los misioneros llegaron a principios de los años 30. Aquí llegaron 20 años más tarde. Imaginad, ya habiendo hecho contactos en la costa, avanzaban poco a poco. Para llegar a un grupo étnico, primero tienes que convencer a los de antes para ir avanzando territorio, ir llegando hasta estas montañas. En torno a los años 50 es que este grupo étnico abrió las puertas al mundo exterior. Amanecemos en las montañas de Simbay, disfrutando del panorama, ya que ayer llegamos aún durante el día, pero llovía, estaba muy cerrado, mucha niebla y no pudimos ver nada. Lo primero que he visto, aquí no hay un pueblo como tal, sino que las familias, las propias viviendas, están repartidas, están dispersadas por toda esta zona montañosa. A veces puedes encontrar un par de viviendas o tres juntas, pero no más, están, ya digo, dispersadas. Estas son sus vestimentas tradicionales. Muchos también utilizan ropa de ciudad, el textil, la ropa de ciudad, una camiseta de fútbol, un chándal o una visera. Eso ha llegado a prácticamente todas las tribus del mundo y aquí en Papúa a todas. Pero lo interesante es que no se sienten raros cuando se desnudan. Es decir, son ellos cuando llevan ropa moderna, son ellos cuando llevan su ropa tradicional. Se levantan y básicamente es lo que ellos decidan, tienen como esas dos versiones y ninguna es un teatro. Ninguna es falsa ni está preparada. Ellos se sienten ellos mismos de las dos maneras. Es como ese punto de la historia en que nos encontramos y en que se encuentran ellos. Entonces, ya veis, la ropa tradicional es prácticamente no hay ropa. Llevan una pequeña faldita, tanto ellos como ellas. Y este es el modo de vida. Históricamente y desde hace miles de años han sido cazadores, recolectores y hoy en día son también agricultores de subsistencia. Han desarrollado diferentes mecanismos de cultivo, en una especie de terrazas, aquí terrazas debido a que estamos en la montaña, y sobre todo son tubérculos, frutas. Ahora estamos en una época de lluvia en que todo está húmedo, en que llueve mucho, en que los bosques son puro barro y por lo que nos han comentado cazan menos, pero también tienen algo de ganado, tienen gallinas y tienen cerdos. Entonces este es el modo de subsistencia, así sobreviven los Kalam en las montañas de Simbay. Así que esto es lo primero que hemos hecho, unirnos a la vida local, en este caso a esta familia. Así viven los Kalam hoy en día.
Pequeños detalles ya de esos que me fascinan. Entramos dentro de la vivienda, la familia estaba, como les hemos encontrado, alrededor del fuego y estaban haciendo directamente encima del fuego un tubérculo, de esos varios que aquí cultivan. A veces lo comían ellos y otras los niños, se lo metían en la boca, lo masticaban, se lo escupían en la mano y se lo daban al cerdito, porque tenían un pequeño cerdo ahí dentro de la casa, que es el que la mujer cuando sale sostiene aquí en brazos. Otra cosa, fijaos, estas viviendas, cómo se mimetizan con el entorno, ¿no? Parece que el bosque se las come, pero es que además esto tiene una razón. Aquí, ahí hay una especie de bandejita, las gallinas ponen sus huevos aquí en los tejados. Sirven como nido para las gallinas, porque si no, aquí también hay perros, hay gatos y se pueden comer los huevos. Entonces, una vez que nacen los pollitos, bajan por donde sea, al suelo ya, y pues los pollitos sí les vemos en los suelos, debajo de las casas, pero las gallinas ponen los huevos en los tejados. Y ahora vamos a acompañar a la familia a los cultivos, porque van a las huertas en estos momentos. Cindi korba minimon ho faro kay maduna madbaya basan so babi so tibnyangi ke kuna kawel mawul gan gan mi am korba kay mi minimon ayar ni kay taw kay maduna no jimni meden gambon ken tabo ko nyimbi kawel mawul ko nyimbi tabo kan kun gan ga kunno wona ke mi kor ndol ngi kay ko drabut madbaya taw no madbaya. Aunque aquí, a estos poblados Kalam de la zona de Simbai, llegan algunos extranjeros a lo largo del año, realmente la cantidad de gente que llega es mínima y se nota. Me encanta la sensación de llegar a un lugar y simplemente con ver a la gente, con apreciar un poco los detalles del entorno, uno puede ver, no puede sentir lo aislados que viven incluso hoy en día. No voy a decir que aquí no haya llegado nunca nadie antes. Obviamente llegan algunos extranjeros al año, pero la cantidad de extranjeros que llega es mínima. Dije antes que visten unas falditas. Realmente es que ayer en la noche no me pude fijar bien. Lo denominaría más como taparrabos. La imagen que tenemos de lo que es un taparrabos, eso es lo que visten. Y tan natural como que está hecho con la corteza de los árboles. Y esa es la única vestimenta de ellos y de ellas. A veces los niños llevan también mezclados con flecos, como con hierbas y con hojas, pero todo proviene de la naturaleza. Y de hecho es que viven completamente mimetizados con el entorno hasta un punto que me sorprende. Por ejemplo, antes hemos volado el dron y desde el aire prácticamente ni se ven las casas. Hay que bajar el dron casi a la altura de los árboles para ver las casas. Están mimetizados. Y ni siquiera se ven los caminos entre las casas. Y cuando de repente echas a andar al bosque, ves que las casas están conectadas por caminos bien ordenados, bien organizados hasta con escaleras de barro, adornados incluso con flores. O sea, el lugar es magnífico. El lugar es precioso, pero tan natural, tan orgánico que desde el aire ni siquiera parece que está ahí. O sea, esto realmente me fascina. Me fascina esta gente. Esto es muy interesante y estar aquí es algo único. Aparte de, por supuesto, sus movimientos. Les ves cómo todavía trepan en los árboles, cómo pueden salir a cazar, cómo tienen los conocimientos de las plantas. Esas son las primeras cosas que se pierden cuando llega la vida moderna. Las comodidades hacen que ya no te haga falta trepar, ya no te hace falta cazar y empiezas a perder habilidades. Pero aquí se nota que esto está virgen. Ni tabu ko bisa ni so nya so mi ra tabu ko an ba kir man kan wai man wai ba guna ni bio ko wai ko ne bunya be mi tapun bi min de masai ko na ni tap kun ko bio ba ko ne bi ba ba yang mi so ro tabu ngi so ro ko ni ya ba mi nyam so ro ngi mi sa be ding fen me kon gi gon bona. Estamos caminando a través de los bosques en busca de diferentes plantas,
También insectos, otros tipos de animales, pues eso es más difícil porque estamos en la época de lluvias, está lloviendo, sabéis que los animales se esconden sobre las plantas. Ellos utilizan muchísimas plantas, como cualquier sociedad más tribal, ¿no? Para todo, para todo. Es entendible que, como yo había leído en algunos escritos, ellos pudieran tener más conocimiento sobre plantas que la propia ciencia, porque claro, la ciencia, como tal, los occidentales, aquí no habían llegado. Ellos llevan miles de años viviendo en este bosque que hasta hace 60 años era completamente inexplorado para los occidentales. No habían puesto un pie aquí, en la historia. Entonces, claro, por supuesto es entendible que el conocimiento de ellos iba mucho más allá. Entonces, estamos recorriendo el bosque, también sorprendido por su indumentaria, que básicamente van desnudos. Esto es muy común, por ejemplo, en algunas otras zonas, como por ejemplo el Amazonas. Pero el Amazonas es más cálido. Aquí también, porque estamos en la época de lluvias, pero yo me he unido a ellos también de esta manera. Es un lugar fresco, que llueve, que entran las nieblas, que hay viento frío. Probablemente estos días lo normal es que se queden dentro del lugar y en el fuego, pero aún así me sorprende que tradicionalmente ellos, porque ahora sí que obviamente tienen también ropa moderna y se la ponen cuando hace frío, pero tradicionalmente ellos, imagino que se protegerían directamente con el fuego, porque como tal, esto es lo único que llevan, o sea, no les hemos visto más. Entonces, vamos a continuar por los bosques, porque a mí este tipo de conocimientos es lo mismo que ellos, en las familias, cómo se pasan este conocimiento oralmente, del boca a boca. Y al final estamos recreando esa transmisión de conocimiento también del boca a boca. Aquí es venir y que ellos te cuenten, y que ellos te cuenten. Y así nos vamos empapando de información, de conocimiento. Así que es realmente interesante. Vamos a continuar. Follow you. Tabi kuna chinop sik suangam kuna guna kam tap khep kuna bimada runok mende busa waran ba mende kuna nyimba pon bambon chinop sik suangam na bang kuna kamai mon kasan bang yongin chin kuna pen bong tabo yorne bne bangam mon kas ba kay mende kuna des kuna banda dabi kada kan kun biang rausim gi yorne bne bang ko fini sangam mi no mod bona wong bari ta bon pen kuna fini sangap ki wotem yo kuna fini sangap kuna mon kuna kay mende ha ni sen baba kan ngin. Claro, yo cuando lo he visto y me resultaba similar a una ortiga, pero de aquí, porque las ortigas en España también el tallo, no puedes tocar, aparte de la hoja. Y cuando me han ido a tocar digo, pues no es una ortiga. Y cuando me han tocado por fin digo, sí que es una ortiga, se siente como una ortiga, claro. Me lo han pasado por todo el cuerpo, estoy ortigado, sobre todo en el dedo, que es cuando yo la he agarrado, que me he pinchado. Ellos se lo han pasado por todo el cuerpo, uno se ha comido una hoja, de hecho, si os dais cuenta realmente, incluso en España mismo, las ortigas también son muy buenas. Hoy en día ya no ves a alguien ortigándose, pero realmente sí que hay muchos remedios que son a partir de la ortiga. Se puede hacer infusión con la ortiga, se puede comer la ortiga con su debido proceso, ¿no? Incluso pasártela por el cuerpo, hay muchas culturas, hasta en el Amazonas, que se pasan la ortiga. Y aquí, bueno, no sé si es una ortiga como tal, la sensación en la piel sí que es la misma. Estoy ortigado entero ahora mismo, pero es un picorcillo. No es tanto como la ortiga que hasta te sale todo ese sarpullido, pero sí que se siente el picorcito. En fin, cuando te duele el cuerpo, te frotas con esto. Nabi mding kuna mding ba ba so mding ba ya sen pin rem polo ta ko ya pin mding kuna tinga trust ta ngo menye go ita badana ba imsuna ga semblang tu badana ba mdi wong wari ta wong grangeng ba grang kami kuna ne kaning ba ya ani ta tinga trust ta kuna ay mer yob ne mi kun ki grangeng go mdada min hen terme bi ya me tin ta ngo min ko bi mi ta bulo ta ba yimbuna. Estos son los momentos que más me llenan realmente. Me fascina vivir cacerías, vivir
rituales, ser parte de rituales. Incluso puede que se me queden más marcados en la memoria, ¿no? Como el ritual de los hombres cocodrilo, cacerías en Amazonas. Pero a nivel de disfrute, a nivel de vivencia, lo que es salir a aprender sobre las plantas de estos bosques con ellos, que empieza a llover, volver ahí tapaditos en las hojas y decirme, vamos a calentarnos a una casa que tenemos frío, vamos a la casa de uno de los hombres, ponernos junto al fuego y así, espontáneamente, de forma tan natural, de repente surge la situación, estamos aquí con la familia, los niños, veníamos sin buscarlo y de repente surge. Y estos momentos son los que normalmente no puedes vivir si tu forma de viajar, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Por eso comparo las tribus a las que solo van a hacer fotos y esto que es otra cosa, o al menos mi intención siempre es otra. Estos momentos son los que te pierdes y simplemente vas saltando de un lugar a otro. Tienes que venir, tienes que vivir con ellos y hasta que surge. Ya lo digo, esto es lo que más disfruto. Durante el paso de los siglos, los Kalam han mantenido el animismo en estas montañas de Simbay, incluso hasta los tiempos modernos, aunque hoy en día el sincretismo con el catolicismo ha llegado hasta tal punto que es mucho más sencillo encontrar un cura que encontrar un chamán. Aún así, los rituales de iniciación, las ceremonias, son parte del día a día. Ceremonias a los espíritus de la naturaleza, ritos, devoción a los espíritus de las montañas, de diferentes plantas, de diferentes animales y, por supuesto, de los guías espirituales que suponen los ancestros. En este caso, ellos están con su traje, o uno de sus trajes más sagrados. Es el traje de las ceremonias de canto. Estos cánticos los llevan a cabo en algunas fechas anuales importantes, como un festival que hay en septiembre, o en algunas fechas que también haya algún tipo de celebración en la propia comunidad. Lo más increíble de esto, además de las plumas del ave del paraíso y otros animales exóticos, es que estos sombreros están hechos con cabezas de escarabajo. Cada bolita que veis aquí no se trata de bisutería, como utilizan otras tantas tribus. Mantienen todo esto, cada puntito que veis es la cabeza de un escarabajo. Como digo, ellos tienen sus atuendos del día a día. También son especiales los atuendos con los que nos recibieron, nos dieron la bienvenida. Pero después están estos, probablemente los más icónicos, unos sombreros, los tocados, que llegan a medir prácticamente 2 metros, algunos puede que incluso más, y que conforman uno de los atuendos, una de las vestimentas y una de las ceremonias más únicas de todo el mundo tribal, a lo largo y ancho de este planeta. Esto es el signo más identificativo de una de las tribus que hasta el día de hoy se han mantenido más aisladas en todo el mundo. Basan so ya ging ba kuna kanda mi kin ni ken fan ni mi tenar kuna kuna menyar tenar ya nenta ki ya basan so gni ya menyar mi kin mi kuna ki mi menyar kin na chiti ni medona. Hoy es nuestro último día en los territorios Kalam y va a ser un día muy especial porque va a ser un día de celebración. Hay algo que a mí me gusta hacer, lo he hecho cantidad de veces en tribus en África, en ese caso con cabras. Lo vivimos con los nenets en Siberia, en ese caso con renos. También con vacas, y en este caso aquí que el ganado es el cerdo.
El ganado normalmente en estos lugares, que también son la riqueza y que los recursos son limitados, realmente se come en fechas muy concretas. En funerales, en bodas, en celebraciones o festivales concretos, pero también puede ser un signo de respeto y un símbolo de unión y de alianza. Entonces, lo que digo, como hice en tantas otras veces, en tantas otras tribus, en este caso les hemos comprado un cerdo, pero para comer hoy mismo. No nos lo llevamos, sino que es para comer hoy mismo, y obviamente no nosotros por separado, únicamente nosotros, sino toda la comunidad. Pues eso va a ser un día de celebración. Han matado hace unos instantes al animal, han preparado el fuego y vamos a disfrutar también de sus técnicas de cocinado, de cocción, porque son totalmente únicas y muy diferentes a otras que hayamos visto. Mire por donde mire, encuentro cosas interesantes en el día de hoy. Este proceso, este modo de cocinar se llama mumu. Es típico en muchas provincias de Papúa Nueva Guinea y siempre se conoce por ese nombre, mumu. Tú vas, por ejemplo, al río Sepik, de donde venimos, allí no cocinan de esta manera, pero si les hablas de mumu, saben lo que es el mumu. Es una de las técnicas de cocción realmente más interesantes y más desarrolladas que he podido ver en una tribu, en donde normalmente se cocina directamente al fuego, o dentro de unos bambús, o lo entierran, pero simplemente con piedras y lo tapan en tierra. Aquí hay toda una elaboración, de la que han participado 20 o 30 personas, hombres y mujeres, cada uno con sus roles, donde el cuchillo era un bambú que han afilado, donde las pinzas para estas piedras ardiendo es un tronco que parten a la mitad para tener esa forma de pinza, y donde también han hecho un agujero y han empezado a tapar en capas, primero con piedras, hojas, han puesto algunas partes de carne, algunas partes del animal envueltas en hojas, como en paquetitos, como si fuera un tamal, la cabeza también al fondo, y han empezado a hacer capas de tubérculos y más hojas, piedras, carne, piedras, más hojas. Todas estas capas, toda esta preparación termina envuelto en las últimas piedras, cubierto por las últimas piedras, apretado con troncos, los propios troncos de aquí, del fuego a partir del cual se ha hecho todo. De aquí han sacado las piedras, de aquí han sacado los troncos, o sea, todo lo que han preparado aquí al comienzo del todo es útil para alguna fase del proceso. Y ahora vamos a esperar aquí un par de horas y a comer todos juntos. Un par de horitas más tarde el proceso de cocinado ha terminado. Las mujeres están allí empezando a quitar la cantidad de capas que hay. Estoy aquí junto a los hombres en el fuego, recuperando temperatura. Y es que aquí el clima es bastante frío, es bastante fresco. Estamos a más de 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esto es plena montaña. Y les he preguntado lo que ayer estaba pensando en la lluvia. Decía, ahora tienen ropa de ciudad y se pueden poner una chaqueta, pero ¿qué usaban antes en estas temporadas frías? Porque esto que hacen ellos con las plantas, que tienen corteza de árbol, no cubre ni las piernas realmente, es como una especie de taparrabos. Y le he dicho, ¿antes tenías más? Y me dicen que no. For fire and fire. When you were cold, fire. No more clothes. Yeah, and no more clothes. No clothes. No tenían nada más. Normalmente los grupos étnicos que viven en zonas frías tienen ropajes que cubren más, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en algún otro lugar, como puede ser las tribus que vivían hace muchos años en Tierra del Fuego, al sur de Argentina, al sur de Chile, se llama Tierra del Fuego porque todo aquello, cuando llegaron los colonos en barcos, veían desde la costa fueguitos por todas partes, pequeñas fogatas. Y es que allí, incluso estando nevado, no utilizaban muchos ropajes, sino que prácticamente desnudos se juntaban alrededor del fuego. Y aquí también, aquí en tiempos fríos y lluviosos, hoguerita y alrededor del fuego.
Como están ahora, vaya. Como estamos ahora, vaya. Naman una masanya pa na ang gunapang ang kinyupon ang kinyupay menawal menyi para menyara ang kipun yang kinyumasya menyara timem dum menyara tevem dum tap menti miara ong krangi datun trapola tapuna darum tapuna darum ngabum meden belai barang ang kipang kinyareng kabur mi kunap nang debay kenya baso no kom no mena abuna man nandi How does it taste? Delicious. Good. Delicious. Delicious. Comida más natural, imposible. Vegetales cultivados aquí. Los tubérculos. El cerdo, que vive salvaje. No es salvaje, cada uno tiene sus propios cerdos, pero el modo de vida no viven ni atados, ni una pocilga o un corral, no. Salvajes en la zona. No puede haber algo mejor. Qué bien, no pasa nada. One for you now. Macam naswina kan, nanti ko menyarak binyi yang kena seak menyarkan nanti ko naseak menyarak sen buka seak umagi di jimnya yang kon me menyarkan nanti ibrahim yang kami tawaran ki binyi abi cunum di kawanan daswen ko ni seak menyarkan nak hefer dem renangam. Oh, when I am a kibbe menyarkan nanti kibbe di kenim renungun. Descendemos de la montaña a la carrera y llegamos justo a la par de la avioneta que acaba de aterrizar para recogernos, y así termina la aventura en Papúa Nueva Guinea. Hemos venido hasta la otra punta del planeta, hasta los confines del mundo, para intentar buscar alguna de las tribus más aisladas, cosa que hoy en día cada vez es más complicado. La globalización llega a todo el mundo. Las religiones mayoritarias como el cristianismo, el islam, la tecnología, las antiguas tradiciones se están perdiendo, y esta labor me parece tan importante y tan bonita, porque de aquí a unos pocos años es probable que todo esto, a través de África, del Amazonas, de todos los lugares tribales del mundo, se pueda haber perdido, al menos tal y como lo conocemos hoy en día. Como explicaba al comienzo del anterior reportaje, al comienzo de la aventura en Papúa Nueva Guinea, son muchísimas las tribus, cientos de tribus que hay aquí. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, adaptadas a los tiempos modernos en mayor medida, pero algunas, como los Gongar en Sepik, como los Kalam aquí en Simbay, y algunas otras que he llegado a ellas a través de estas investigaciones. No solo encontré estas dos, encontré también otras realmente interesantes. Pasa que lleva tiempo, es costoso apoyar estos reportajes, porque el año que viene voy a intentar volver aquí y seguir documentando este tipo de tribus. Gracias Gonzalo, que está en la cámara, todo el equipo que está conmigo de Ojo de Nómada, porque además de trabajo, personalmente ha sido la hostia vivir lo que hemos vivido. Y nos vamos, que tenemos que despegar antes de que comiencen las lluvias.